Buenos días con todos, un gusto estar junto con ustedes el día de hoy. Hoy ya estamos en el webinar de la cuarta semana. Bienvenidos a este webinar. El, el título del webinar y el tema que vamos a tratar es sobre los retos normativos y regulatorios para el blockchain. Como ustedes habrán visto, dentro de esta semana hay algunos temas que tienen que ver con las normativas y la gestión regulatoria al respecto. Y justo dentro de eso la idea es profundizar un poco dentro de este tema, ir viendo ciertos elementos que nos pueden ayudar a ver otras acciones dentro de la parte normativa, lo que es necesario en el blockchain. Como habíamos conversado inicialmente, blockchain es confianza sin intermediarios. Entonces, desde esa perspectiva, hay que considerar también a nivel tecnológico, esta tecnología tiene sus consideraciones que hay que ver. Entonces, además de estos retos regulatorios, quisiera entrar comentando un tema que tiene que ver con seguridad desde esta tecnología. Entonces, eh, hay un estudio, o hay algunos estudios desarrollados a través de los cuales se han validado ciertos elementos que podrían impactar en la seguridad de esta tecnología, así como cualquier tecnología, ¿no es cierto? Toda tecnología que se implementa siempre puede tener cierto tipo de vulnerabilidades. En el caso de blockchain, a pesar de ser mucho más segura, eso no quita que a nivel de la capa aplicación yo necesito tener cierto tipo de protecciones en el blockchain para evitar que hayan cierto tipo de complicaciones o amenazas contra esta tecnología. Como sabemos, ninguna tecnología es 100% segura y normalmente lo que se hacen es combinaciones entre una tecnología y otra para poder generar más robustez y más fuerza sobre las tecnologías. En este caso, lo que están viendo ustedes en pantalla es de un estudio realizado por McAfee. Como ustedes saben, McAfee es un proveedor que brinda servicios de seguridad informática y que tiene software para proteger o dar seguridad informática a dispositivos, a hardware y a software. En el caso de blockchain no es la diferencia. Blockchain es una tecnología que está trabajando sobre un hardware. Y este hardware tiene un sistema operativo. Y el sistema operativo del hardware es susceptible de que tenga vulnerabilidades o de que tenga problemas o algún tipo de amenaza. Entonces, si bien es cierto que blockchain es una tecnología revolucionaria que nos permite descentralizar transacciones online y no tener intermediarios, eso no significa que no existan potenciales riesgos que nosotros debamos considerar el momento de una aplicación de la tecnología en caliente o en producción. Y para eso es recomendable que en los sistemas donde pongamos en práctica esta tecnología, nosotros debamos considerar los tratamientos de seguridad y la gestión del riesgo. Entonces, ¿qué les cuento de este estudio? Un poco es que en el 2018 lo que sucedió es que en una operación de minería de datos, donde se había implementado una tecnología blockchain, y había la minería, los mineros que estaban aplicando al tema o que estaban garantizando el funcionamiento de los nodos. Dentro de estos nodos hubo una operación de ataque en el 2018 que permitió entrar dentro de la información de esta red de blockchain en ese año. Básicamente, herramientas de código abierto como el X-Ring contribuyeron en parte importante al aumento de malware de minería. Entonces, eh, ¿qué es lo que sucede, no es cierto? Como ustedes saben, el malware es un programa informático que se carga sobre diferentes tipos de hardware, si es que puede tener una potencial entrada dentro de ese dispositivo. Si es que nosotros aplicamos una tecnología de blockchain dentro del almacenamiento de los datos, pero ya en la capa de sistema operativo no dotamos de una aplicación para que nos permita proteger las potenciales entradas de accesos no deseados, podríamos tener ciertas complicaciones en lo que tiene que ver con amenazas y riesgos. Así que es importante considerarlo.
no significa que solo por tener blockchain ya tengo todas las perspectivas y aristas seguras, sino que debo considerar que este blockchain es parte de un ecosistema que debe trabajar en conjunto para poder tener y garantizar la mayor parte de las seguridades posibles. Listo, una vez dicho eso, vamos con la siguiente parte. ¿Qué cosas son las que podrían ser susceptibles de gestión o de riesgos que debemos controlar al aplicar cualquier tipo de tecnología, sea blockchain o cualquier tipo de tecnología que pongamos? Debemos pensar que es posible que exista phishing. Ustedes saben que, por dar un ejemplo, en Bitcoins, digamos que yo tengo un monedero de Bitcoins, una cuenta de Bitcoins, pero a esa cuenta de Bitcoins yo ingreso con credenciales. Dentro de esas credenciales, si es que alguien me roba a mí esas credenciales, esa persona que me robó las credenciales puede ingresar a mi monedero de Bitcoins y puede hacer transferencias de esos Bitcoins a otras partes. Entonces, más allá de que la tecnología es segura y que en esa aplicación hay seguridad, si los usuarios no aseguran sus credenciales, es posible que haya phishing y que haya robo de credenciales y que eso pueda afectar la gestión de este tipo de aplicaciones. Ese es el primer punto. El segundo punto es que también existe malware. Este malware puede, dependiendo de las consideraciones, cargarse o funcionar dentro de un nodo de una red de una red de blockchain y podría generar afectaciones. Ahora, como ustedes saben, toda tecnología está desarrollada, pero siempre puede mejorarse, siempre tiene mejoras que se pueden realizar, por eso siempre vemos las mejoras de versiones de sistemas operativos, y tenemos la versión 1, la 2, la 3, donde se van haciendo mejoras, correcciones, ajustes, arreglos. Cada una de estas mejoras lo que busca es ir cerrando ciertas brechas o ciertas posibles vulnerabilidades que puedan existir. Lo mismo sucede en el caso de blockchain. El blockchain también va teniendo parches y mejoras que van ajustando ciertos elementos que pudieran haberse encontrado diferentes en la gestión, en la tecnología como tal, y que son necesarios de actualizar, de mejorar. Entonces, ese es otro punto. Y también hay otra cosa importante. El momento que nosotros hacemos una implementación de una tecnología blockchain, esa implementación de la tecnología blockchain involucra hacer todas las consideraciones desde la perspectiva de arquitectura de la red. Y esas consideraciones involucran también hacer los análisis de seguridad del caso, con las consideraciones que tiene la tecnología como tal, para poder hacer una implementación que considere diferentes perspectivas para que la implementación tenga los criterios de seguridad necesarios. Si es que en alguna de estas partes nosotros dejamos huecos o vulnerabilidades, por supuesto es posible que exista ataques o amenazas a cada uno de esos elementos. Entonces, eso como punto inicial de consideración es un tema importante que hay que considerar no solo en la tecnología blockchain, sino en todo tipo de tecnologías que se implementen. Son elementos adyacentes que están asociados y que hay que ser considerados el momento de implementar este tipo de tecnologías. Con eso dicho inicialmente, que es como que la parte inicial como un poco para considerar o ver los retos que se puede tener a través del blockchain para la implementación, ya pasemos a lo que tiene que ver con justamente unos puntos que habría que considerar dentro de este desarrollo. ¿Qué puntos debemos considerar? Debemos considerar una estrategia y un gobierno de implementación de la tecnología blockchain. Y esto no es diferente de otro tipo de estrategias de gobierno de implementación de tecnología como tal. Entonces, ¿cuáles son los tres elementos que debemos considerar dentro de esta estrategia y gobierno de implementación de tecnologías? La primera es velar por la seguridad de esta implementación, que significa tener priorizados los controles en función del riesgo para defendernos de las potenciales amenazas conocidas o emergentes que pudieran suceder. Como metodología es una buena práctica porque nos permite asegurar
además de que la tecnología ya es muy segura, darle un nivel superior de seguridad. ¿Sí? Lo siguiente es tener vigilancia, que significa tener una supervisión o una inteligencia de las amenazas y conocimiento de las situaciones que podrían identificar conductas perjudiciales. Eso también es necesario que se pueda entender y monitorear dentro de este tipo de redes. Y finalmente debemos pensar o considerar dentro de esta perspectiva de implementación la resiliencia, que significa tener la capacidad de recuperar rápidamente la red y minimizar el impacto de incidentes cibernéticos. No está por demás decir que con lo que hemos visto de blockchain, tiene un sinnúmero de ventajas adicionales para el almacenamiento de transacciones y generarles seguridades, protecciones y auditoría de las mismas sin ningún tipo de intermediarios. Eso no significa que no tengamos estas tres consideraciones, tanto de seguridad como vigilancia y resiliencia de la tecnología y de la implementación como tal. Entonces, es importante hacer esas consideraciones del momento de hacer una implementación tecnológica de este tipo de aplicación de blockchain, y aunque no fuera blockchain, en cualquier tipo de tecnología que fuéramos a aplicar. Una vez dicho esto, la siguiente parte a la que pasaremos es los retos, obviamente, que ya tendríamos desde la parte normativa y legal. Entonces, un poco para hacer una breve introducción de dos casos diferentes en términos de cómo se ha venido gestionando este tema de normativa y regulación al respecto, me gustaría topar primero el caso de Japón. Japón, en el 2017, legalizó el Bitcoin como método de pago. No está por demás decir como antecedente que el Bitcoin es una aplicación de blockchain. Entonces, desde la perspectiva de Japón, lo que hicieron, más allá de la tecnología, es darle una viabilidad a una aplicación de esta tecnología para empezar a visualizar su funcionamiento. Así que legalizaron como método de pago. Una cosa que es importante en esto es, en ese entonces no se sabía en ninguna parte, digamos, cuáles podían ser las consideraciones regulatorias o legales en torno a los diferentes escenarios que pudieran suceder en una gestión o métodos de pago de bitcoins. Entonces, hay diferentes perspectivas al respecto, y muchas perspectivas incluso están pensando en que de pronto, por las consideraciones que tiene el Bitcoin como tal y las criptomonedas, que permiten que como no tienen un intermediario, no existe una entidad gubernamental que pueda pedirle al intermediario que le dé los registros de las transferencias que ha hecho una u otra persona. Entonces, de alguna forma, en ciertas partes se lo ha visualizado las criptomonedas como algo que puede ser utilizado desde una perspectiva ilegal, como un tema de lavado de dinero o cosas por el estilo. En el caso de Japón, lo que ellos dijeron es, ok, yo no quiero que esté dentro de ese gris, lo vamos a manejar, porque ¿qué es lo que pasa cuando entramos en el gris? En el gris donde estamos, donde de pronto se utiliza para cosas que no son legales y no se lo considera legal. Lo que pasa es que lo dejamos de lado y puede ser que se empiece a utilizar de forma práctica, aunque legalmente no sea viable o aunque no sea legal. Pero lo que sucede es que no podemos ver cuáles son las implicaciones de lo que está sucediendo en eso que en la práctica está funcionando. Entonces, Japón lo que dice es, ok, lo que vamos a hacer es legalizarlo. Se va a legalizar como un método de pago el Bitcoin. Entonces, no lo consideran como algo ilegal, lo consideran como algo legal. Y al considerarlo como algo legal, abren las puertas para poder analizar cuáles son los escenarios que empiezan a suceder sobre la gestión de Bitcoins. ¿Qué es lo que pasa con los monederos de monedas digitales? ¿Qué es lo que pasa con las transferencias? ¿Cuáles son las situaciones en las que podría existir marcos de manejo inadecuado o que no serían correctos dentro de la gestión de métodos de pago de Bitcoins? Pero además abren las criptomonedas para su uso en toda la economía.
Porque el momento que se legaliza es muy fácil que un restaurante empiece a aceptar bitcoins como método de pago, que un banco lo empiece a hacer, que una entidad financiera o bancaria lo empiece a hacer, que diferentes instituciones y organizaciones empiecen a aceptarlo y a utilizarlo. Mientras más se utiliza desde una perspectiva legal, queda menos espacio o menos frentes para cosas que pueden estar en un entorno más oscuro o ilegal. La segunda cosa es que se transparenta la información, es decir, yo puedo ya en la práctica como gobierno ver todas las cosas que empiezan a suceder ahí. Empiezo a experimentar con ese ambiente y esa experimentación me permite empezar a conocer cuáles son las prácticas que yo como Estado debería regular sobre ese tipo de aplicaciones. Entonces, una vez que Japón ya empieza a tener todo ese entendimiento de lo que empieza a suceder de forma práctica en la experimentación y en la realidad, lo que sucede es que en el 2019 Japón ya establece y refuerza regulaciones de criptomonedas. O sea, ellos empiezan a armar ya una legislación al respecto, una legislación que se esperaba que entre en vigor o que entró en vigor en abril del 2020, son enmiendas que se agregaron dentro de las leyes nacionales que aplican para los criptoactivos. Lo que hicieron en Japón fue agregar ajustes y mejoras de regulación en la ley de liquidación de fondos y en la ley de instrumentos financieros y cambiarios, donde estaba la aprobación del uso de Bitcoin como método de pago. Claro, estas enmiendas y propuestas de la legislación japonesa estaban hechas para reforzar la regulación en torno a las criptomonedas y de hecho para hacer una actualización, porque las criptomonedas ya no son solo eso, sino que existen muchos elementos adicionales, así que hacen inclusive un cambio dentro de la definición. Ya no, el nombre oficial ya no es criptomonedas, sino que lo transforman y lo cambian a criptoactivos. Sí, entonces con ese cambio lo que buscan es promover la protección de los usuarios, regular con mayor firmeza el comercio de criptoderivados y mitigar los riesgos de la industria como posibles hackeos, y establecer un marco regulador más amplio y transparente sobre esta clase de activos, que no solo son monedas digitales, sino también activos digitales. Entonces, nuevamente me parece un escenario súper interesante de cómo se gestionó la revisión regulatoria de Japón en torno a la aplicación de una nueva tecnología. Primero, no entraron directamente a hablar de la tecnología per se, sino a regular la aplicación o el uso de la aplicación como tal. Y segundo, lo que entraron es directamente primero a darle apertura para poder ver qué escenarios pasan. Una cosa que pasa en la regulación es que a veces no se pueden identificar los escenarios que pueden suceder y por eso a veces puede tomar tiempo hacer una regulación al respecto. En el caso de Japón lo que hicieron es, no vamos a esperar a poder definir esa legislación, más bien la vamos a aprobar, legalizarla, y en esa legalización vamos a empezar a ver qué es lo que empieza a aparecer dentro de esos escenarios. Y una vez que ya tengamos esos escenarios vistos, pues ahí sí vemos cuáles son los más críticos que hay que regular y ahí sí reforzamos después esos escenarios. Y eso es exactamente lo que hicieron. Lo que hicieron es aplicar un método de experimentación donde primero lo aprobaron, validaron qué es lo que estaba pasando, alejaron su uso del mercado negro y experimentaron los posibles escenarios. Con el conocimiento de los escenarios y las situaciones que pasaron, bueno, ya definieron entonces, no me voy a concentrar en todos los escenarios posibles, sino ya sabiendo todo, voy a ver nada más lo prioritario y empiezo a regular los elementos importantes que yo debo validar sin tener que estar pensando en todos los escenarios posibles, porque ya tuve un tiempo de experimentación. Hay otro caso también que se los comento al respecto, que tiene que ver con el caso de China. En el caso de China funciona un poco diferente. ¿Qué es lo que ha hecho China? En el caso de China, en el 2017, a diferencia de Japón, ellos consideraron las transacciones por bitcoins como una recaudación ilegal de fondos por el anonimato de criptomonedas, y porque en esos casos no almacena datos personales ni registros históricos.
Cosa errada porque sabemos que la tecnología blockchain sí permite almacenar todos los datos e información. El tema es que no existe un intermediario al cual se le pueda pedir esos datos y por eso pues vetan las transacciones de Bitcoin para empleados y bancos. Eso lo que hace en China es que lo dejen aparte, no se empiece a trabajar sobre la tecnología y las aplicaciones y escenarios que se podrían dar y empiezan a perder cierta visibilidad de qué sucede al respecto. Eh, Ventajosamente, China ha podido identificar algunos ajustes, algunas cosas que no aplican, justo como este tema del veto de estas transacciones. Y hoy el vicegobernador del Banco Central de China ya empieza a decir que Bitcoin es una alternativa de inversión. Ya empiezan a verlo de una perspectiva diferente. Y de hecho, ya le empiezan a apostar muy fuertemente, inclusive al punto que empiezan a desarrollar la alternativa de establecer un yuan digital. No solo las criptomonedas como tal, sino que a la moneda china, los yuanes, tratarlas como tal, como una moneda digital. Con ciertas diferencias del blockchain, ciertas cosas diferentes de la gestión de las criptomonedas como tal, pero ya trabajarlas desde una perspectiva de gobierno. Eh, y, claro, dentro de las noticias que se tienen al respecto de esta nueva perspectiva que está teniendo China para la gestión de activos digitales y de monedas digitales, se piensa que eso podría tener un gran impacto y cambio dentro de la gestión mundial en torno a la economía y a las monedas. De hecho, inclusive Estados Unidos está viendo con cierta preocupación lo que podría suceder de este anuncio del yuan digital, porque, como ustedes saben, las transacciones que se realizan a nivel mundial, la moneda considerada tradicionalmente para hacer transacciones en el comercio internacional es el dólar. Y, pero, sin embargo, las transacciones con dólares en diferentes entidades bancarias a nivel internacional tienen ciertas consideraciones, costos, y tienen que trabajar con monedas físicas. En el caso de la aplicación de esta propuesta china del yuan digital, ya habría mucha más facilidad de hacer transferencias con menores costos asociados por el uso de una tecnología que sería más eficiente y más económica, y sería mucho más fácil hacer transacciones con moneda que sea digital, que ya no esté basada en finalmente una moneda física. Entonces, desde esa perspectiva, a nivel de manejo de moneda común de uso para transacciones internacionales, el, podría ser que el dólar fuera desplazado si es que finalmente concluye de forma exitosa esta propuesta china de los yuanes digitales. Así que ese es un punto de alternativa que se está validando, pero es otra perspectiva, al punto quizá al que yo voy dentro del tema ya pensando en el punto más regulatorio, es que quizá el caso de Japón es mucho más válido y viable de ejecución porque les permitió ganar mucho tiempo ya experimentando en la práctica sobre las diferentes cosas y ganar mucho tiempo para enfocarse en regular lo que es necesario regular. Muchas veces cuando nosotros entramos dentro de temas de normativa y regulación, se piensa en todos los escenarios posibles que podrían existir. Pero hay escenarios que de pronto, a pesar de que sean posibles, pueden ser muy poco probables o el impacto puede ser tan bajo que en realidad no sean tan relevantes de analizar. Entonces, en el caso japonés, lo que hicieron es ver en la práctica qué sucedía y ver lo que es de mayor impacto y trabajarlo sobre lo que es de mayor impacto. Y el resto de cosas que no generaban impacto, pues no es necesario regularlo. Eso específicamente. En el caso de China, si bien ya han cambiado la mentalidad al respecto y ya hay un cambio entre el 2017 y el 2021, lo que sí se puede ver es que perdieron tiempo como para poder entender y regular de mejor manera este tipo de aplicaciones. Listo. Una vez vistos estos dos ejemplos, ¿cuál es la perspectiva de gestión de regulación propuesta? Que está basada en una metodología ágil. Lean Startup. Lean Startup es una metodología que nos permite experimentación y aprendizaje al mismo tiempo que ejecutamos y construimos. La base de Lean Startup es
yo no puedo predecir cuáles de estos escenarios van a ser los de mayor impacto, de mayor prioridad o de mayor importancia. Y tampoco puedo predecir qué escenarios no van a ser relevantes y no van a ser de importancia o no van a tener afectación. Como yo no puedo predecir qué es lo que va a pasar, lo que me toca es ir experimentando y aprendiendo en el camino. Eh, entonces, por dar un ejemplo de Lean Startup, el Lean Startup es, a nivel conceptual y de sinónimo o de analogía, es cuando aprendemos a caminar. No es que para aprender a caminar, primero hacemos una evaluación de todos los escenarios posibles y de un instructivo de paso a paso de cómo tenemos que caminar. No, aprender a caminar lo hacemos aprendiendo. Aprendemos a caminar cayéndonos. Aprendemos a caminar gateando y después levantándonos y de ahí volviéndonos a caer y volviéndonos a levantar. Así aprendemos a caminar, es decir, aprendemos mientras lo hacemos, experimentamos mientras lo hacemos y ahí vamos aprendiendo y mejorando. ¿Por qué? Porque no podemos predecir todos los escenarios y porque no existe un manual para hacerlo. Tenemos que aprender en el camino. Entonces, eso es básicamente la mentalidad del Lean Startup. Básicamente, lo que tenemos es definir un punto inicial de construcción. Un punto mínimo de construcción como lo que implementó Japón. Es decir, vamos a legalizar el Bitcoin como método de pago. Por dar un ejemplo, podríamos entrar en diferentes ejemplos, pero ese es uno válido. Construyo y lo que hago es empezar a medir, a ver qué es lo que pasa, qué escenarios hay, cuáles son los impactos, qué en realidad es lo que sucede ahí. Se empieza a medir. Y una vez que empiezo a medir, empiezo a aprender qué es lo que está sucediendo. Ese aprendizaje me permite decir, esto debo considerar, esto es importante, esto sí hay que validar, esto hay que ver, esto en cambio no es necesario. Con este aprendizaje, la siguiente parte es volver a construir, mejorar, ajustar, corregir y volver a construir la siguiente versión. Con esa siguiente versión, vuelvo a hacer el ciclo. Vuelvo a medir, vuelvo a aprender, vuelvo a construir. Y así se mantiene el ciclo en construir, medir, aprender. Construir, medir, aprender, construir, medir, aprender. Y así. Con esa metodología es, digamos, más ágil y me permite enfocarme en lo realmente relevante para poderlo aplicar. Y puede ser una metodología válida para incluir dentro de la regulación este tipo de visualizaciones sobre nuevas tecnologías. Ok, listo. Entonces, ya yendo a la regulación y cómo está, que es parte de lo que ustedes, de lo que estamos viendo en esta semana, ¿no es cierto? Ustedes habrán visto básicamente esta clasificación que ahora estamos viendo, donde se ve, según estudios realizados, cómo está la regulación sobre diferentes temas de blockchain o aplicables a blockchain en América Latina. Entonces, en términos generales, como ustedes habrán visto, independientemente de los diferentes países, lo que ustedes pueden ver es que en forma general, regulación sobre contratos inteligentes mayoritariamente no hay y regulación sobre blockchain mayoritariamente no hay. Lo que existe es cierto tipo de consideraciones en torno a la definición de un acto en formato digital. La validez de un acto en formato digital, eso más o menos sí está definido. Hay también cierta legislación sobre lo que es una firma digital, que esa legislación, valga decirlo, en todos los países tienen diferentes consideraciones, así que hay diferentes implementaciones de qué es una firma digital en los diferentes países. Y eso, por cierto, genera complicaciones como para firmar contratos entre diferentes países. Y también, digamos que hay una definición de que en efecto un contrato inteligente es un contrato. Digamos que en eso hay cierto tipo de revisiones y validaciones, pero en otras partes hay huecos que hacen falta rellenar. ¿Qué es importante de considerar y que de pronto a nivel de interacción entre diferentes países se necesita ver? Es que, por ejemplo, solo para tomar un ejemplo dentro de esto aquí, decíamos que hay legislación sobre firma digital. Perfecto, pero en un país se lo considera de una forma y en otro país de otra. ¿Qué pasa si tengo que suscribir un contrato con un proveedor de otro país? ¿Qué tengo que utilizar? ¿Utilizo la firma electrónica del otro país o la firma electrónica de mi país? ¿Y bajo qué legislación va a aplicar? Esos son puntos o dudas que pueden tener de la gestión de comercio internacional
y comercio electrónico para la gestión de este tipo de activos. Entonces, dentro de eso existen algunos elementos regulatorios que son un reto para poder trabajar de forma interactiva entre los diferentes países. Vamos viéndolos. Son inicialmente 6 retos normativos y legales que vamos a ir viendo punto por punto y que podemos trabajarlos o que de pronto involucran un reto de gestión. Punto número 1. El marco legal sobre la naturaleza jurídica de las cadenas de bloque y los registros digitales compartidos. Ese es un punto número 1. Esto incluye la territorialidad por problemas de jurisdicción y ley aplicable y la responsabilidad en el caso de que algo funcione mal. ¿Qué es lo que sucede, no es cierto? Por definición, los registros digitales compartidos, el blockchain, no están sujetos a una localización específica. Es decir, yo puedo tener un nodo de blockchain en Colombia, otro nodo de blockchain en Nicaragua, otro nodo de blockchain en Estados Unidos y otro nodo de blockchain en Argentina. En términos de jurisdicción y ley aplicable, esa definición de territorialidad constituye un problema. ¿Por qué? Porque cada nodo puede estar sujeto a una ley distinta. Y no existe una parte central responsable del registro digital, cuya nacionalidad podría servir como un ancla para la regulación. Entonces, sí es importante revisar cómo funciona este marco legal frente a este tipo de gestiones y redes. Para que haya, digamos, una validez o un marco legal al respecto de esta naturaleza jurídica de una posible red de blockchain. Sí, entonces la responsabilidad constituye una preocupación, ya que no sabemos si es que algo sale mal en esa red. Y eso sale mal justo en un nodo de un país X, que es diferente al de otro país, pero el usuario está en otro país Y, en función de qué legislación aplica. Debe definirse bien y es algo que se debe considerar y evaluar como un reto. Punto número 1. El punto número 2 de retos que tenemos dentro del blockchain a nivel normativo y regulatorio tiene que ver con el marco jurídico para el reconocimiento de las cadenas de bloque como fuentes de veracidad inmutables a pruebas de manipulación. Si se quiere, no al respecto de la tecnología per se, pero sí al respecto de las aplicaciones en general. Específicamente en lo que respecta a información almacenada en las mismas, el punto es, se requiere un marco jurídico para el uso de las cadenas de bloque como fuentes únicas de identidad de confianza. Como un paso previo, resultará necesaria una regulación armonizada acerca de la protección de datos y la definición de identidad en el caso de personas jurídicas. Si bien ya existe un amplio consenso entre la comunidad criptográfica y la comunidad tecnológica de la información acerca de la inmutabilidad práctica de las cadenas de bloques, cuando está bien definida y bien implementada y etcétera, el punto es que existe una carencia en el reconocimiento jurídico de esto, de esta característica de la cadena de bloques. Por tanto, aún no puede utilizarse esto como un argumento dentro de un tribunal. Entonces, digamos, utilicé dentro de una cadena de bloques este registro y aquí está como activo digital y voy a un tribunal y demando. Falta un marco jurídico que me permita, que le permita al tribunal establecer en función de eso, de si está eso registrado en una cadena de bloques, en efecto, eso es inmutable y es veraz, entonces esa es una prueba válida para poder definir X cosa. Y ese es un reto que, digamos, está ahí como para su análisis y su validación. Otro reto que también se tiene desde esta perspectiva jurídica o normativa también es acerca de la interpretación del derecho al olvido. Esto
Principalmente tiene que ver en el marco de ciertas legislaciones de ciertos países, como por ejemplo en la Unión Europea, en ciertos países europeos, donde los gobiernos han definido dentro de la legislación el derecho de que el ciudadano puede pedir o tiene derecho a que pueda eliminar la información de sus bases de datos. Pero esto es un reto porque en blockchain no se pueden eliminar los datos. El blockchain, como habíamos visto a nivel tecnológico, es una cadena de bloques donde cada registro queda ahí inmutable e incambiable. Sin embargo, esta regulación del derecho al olvido debe tener una interpretación válida, porque tecnológicamente hablando no se puede eliminar el dato, pero de pronto lo que puede existir es una imposibilidad de uso o una inactivación para que no se visualice esa información a pesar de que esté ahí. Y eso pueda garantizar que un ciudadano tenga derecho a pedir el olvido la eliminación de esta información sin que eso afecte la estructura tecnológica de la tecnología per se. Entonces, es importante esa aclaración al respecto de esa interpretación que hay en cierto tipo de regulaciones de ciertos países. Listo. Dentro de eso, entonces, la siguiente parte a nivel de reto que nosotros podemos tener en cuanto a gestión regulatoria para blockchain tiene que ver con el marco legal acerca de la validez jurídica de los documentos almacenados en la cadena de bloques como prueba de posesión o existencia. Es decir, de manera similar al reconocimiento de la cadena de bloques como una fuente única e inmutable de veracidad, existe un segundo nivel, que es un nivel adicional de reconocimiento necesario antes de utilizar la cadena de bloques en ciertas clases de negocios. Entonces, no solo se trata del reconocimiento de la información, reconocimiento de que la información en ciertas no puede modificarse, sino reconocimiento de que la inclusión dentro de una cadena de bloques, de una transacción o de un documento que declara la propiedad o existencia de un activo, realmente es prueba de la propiedad o existencia real de dicho activo. Entonces, si ya se verifica, si se registra dentro de una tecnología blockchain una cadena de bloques que tiene la transacción de un activo digital o el registro de un activo digital asociado analógicamente a un registro a una propiedad física de un activo, la validación jurídica o el marco legal que dé esa validez. Ese es un punto de consideración. La pregunta es, ¿hasta qué punto un tribunal de un determinado país reconocerá que algo que está registrado en una cadena de bloques y que valida la propiedad de una persona frente a un activo constituye una validación per se de que esa persona en efecto tiene ese activo? Y lo que hace falta ahí es una revisión, un ajuste al respecto para que se permita o se tenga esa validación como tal. Entonces, como ya vemos hasta aquí, hay algunos elementos que son necesarios considerar dentro de ese reto del marco legal. ¿Cuál es el quinto? El quinto reto que tenemos al respecto. Bueno, tiene que ver con el marco jurídico acerca de la validez legal de los instrumentos financieros emitidos en la cadena de bloques. Me refiero a que cuando se intenta utilizar la cadena de bloques como una plataforma para definir instrumentos financieros nativos, como es el caso de bonos o derivados, se necesita un reconocimiento de la validez jurídica de esto en dichos instrumentos financieros por parte de los reguladores y supervisores correspondientes. Lógicamente, un instrumento financiero fundamental emitido en la cadena de bloques sería el dinero. El dinero nativo emitido en la cadena de bloques puede tener un gran impacto sobre las políticas monetarias y la macroeconomía y merece un análisis más profundo que tiene que revisarse a nivel regulatorio de cómo sería. Entonces, esos son elementos importantes para considerar dentro de ciertos retos regulatorios.
Y finalmente, como punto número 6 dentro de estos retos regulatorios que pueden existir sobre la consideración del blockchain en este tipo de implementaciones, está el marco legal para los contratos inteligentes, incluyendo la aplicabilidad en el mundo real y la territorialidad y la responsabilidad. Ya habíamos hablado acerca de, en el punto 1, acerca de la territorialidad y la responsabilidad para gestión de blockchain, porque los nodos pueden estar en diferentes partes. Pero en términos generales y en comercio internacional también es necesario ver la aplicabilidad de esto. Perdón. Entonces, en los contratos inteligentes también es necesario hacer validaciones adicionales al respecto. En lo que respecta a problemas jurisdiccionales, no se trata solo del registro contable de en qué parte está, sino de qué localización tiene específicamente y además de las partes que están firmando un contrato puedan estar sujetas a diferentes leyes. Si yo suscribo un contrato y estoy en un país y lo suscribo con otro proveedor que está en otro país, la definición del uso sobre la aplicabilidad de cuál ley aplica dentro de la gestión de contratos inteligentes para que puedan ser bien implementados dentro de la ejecución de esta tecnología de blockchain. Entonces, ¿cuáles serán las responsabilidades, las implicaciones que podrían tener, especialmente en caso de que hayan posibles incumplimientos del contrato? Además de que la posibilidad obvia de que una de las partes contratantes pudiera no cumplir, también existe la posibilidad de que el contrato inteligente en sí mismo funcione de forma inadecuada debido a ciertos errores dentro del diseño del contrato como tal, una vez que dos partes hayan definido un acuerdo. Entonces, la definición de qué parte debe responsabilizarse de ello es una parte que debería validarse dentro de ese marco legal. Todos estos puntos que estoy comentando sobre potenciales riesgos, no son riesgos, potenciales retos que se tiene dentro de la normativa, básicamente residen en términos de poder definir desde la perspectiva regulatoria cómo voy a dar tratamiento a este tipo de definiciones. No implica cómo debe trabajar la tecnología y por lo tanto la implicación de regulación al respecto debe estar más pensada en función de la aplicación como tal, más que de la tecnología per se. Entonces, las definiciones deberían estar dadas más sobre la aplicación en sí. Hay una pregunta de Vladimir Luna que dice, ¿existe a nivel regional en LATAM organismos supranacionales, algún acuerdo o lineamientos normativos sobre el blockchain? Lineamientos normativos globales sobre el blockchain, en realidad no. Existen ciertas iniciativas de unión entre diferentes países donde están definiendo acuerdos conjuntos de trabajo, pero que no está, o sea, uno se tiene que asociar a ellas y al momento de asociarse me adhiero a esas consideraciones o lineamientos de trabajo, pero no significa que, digamos, es un organismo supranacional que tiene lineamientos al respecto que deben ser adoptados por todos, sino son como alternativas que están, o organizaciones que están funcionando a las cuales uno se puede adherir, si es que quiere o no. Sí es posible revisarlos dentro de este tipo de iniciativas. Uno puede entrar a ver las ejecuciones o recomendaciones de trabajo y de uso sobre este tipo de lineamientos. De hecho, el BID ha trabajado bastante en torno a eso y tiene bastantes estudios al respecto. Dentro de esos elementos podemos ver ciertas condiciones que nos van a poder ayudar para hacer la consideración propia dentro del país y tratar de tener unas consideraciones amplias y que nos permitan interactuar con el resto de países como tal. Al punto que diría como recomendación general es, a nivel de tecnología existirían múltiples elementos que deberían considerarse y que de pronto podrían generar una complicación dentro de la aplicabilidad regulatoria, por lo que es recomendable, más que enfocarse en la tecnología como tal, enfocarse en la aplicación, en las aplicaciones que podrían tener y consideraciones sobre las aplicaciones. Entonces, de pronto, simplemente como ejemplo, digamos que no hay una normativa específica sobre los contratos inteligentes,
Una práctica muy sencilla sería establecer que los contratos inteligentes forman parte de, o son aceptados como un contrato. Por dar un ejemplo, ahí simplemente estamos hablando de la aplicación en forma muy amplia y el momento que se acepta a nivel legislativo o normativo, se da ese marco legal aplicable para el uso de los contratos digitales, de los contratos inteligentes a través de blockchain, que estaría dentro del mismo marco de la validación de los contratos globales, del concepto de contratos globales, y que una vez que se vaya ejecutando en la práctica, se van viendo potenciales escenarios donde es válido tal vez hacer ajustes o mejoras o reforzar cierto tema específico ya en la prestación de los contratos inteligentes, pero que me permite ya entrar a trabajar sobre normativa, empezar a ver qué sucede y con eso que sucede, pues empezar a normar ciertas cosas que son necesarias. Eso en cuanto a estos puntos, claro, lo que es importante también es nueva tecnología y eso involucra nuevos retos a nivel regulatorio que hay que visualizarlos, tratar de que sea lo más liviano posible para que haya facilidad de uso, prueba, validación y mejora. Sí, de todas maneras, es un camino que se va haciendo al andar, no existe nada escrito, salvo lo que les he comentado en ciertas prácticas acá, como la de Japón o como la de China que vimos. Pero decirles que es un punto de experimentación donde tenemos que hacer camino al andar, hay que ver cómo funciona y cómo se va desarrollando en cada parte. Habrán retos, habrán barreras siempre, como todo, pero ir paso a paso experimentando sobre esto, tanto en la parte regulatoria como ya en la parte tecnológica como tal, nos va a permitir ir ganando tiempo. Eso como tal son los puntos que teníamos previstos para el webinar de hoy. Les agradezco mucho por su participación. Si es que tienen alguna duda, alguna pregunta, con mucho gusto la podemos atender. Tal vez si quisiera volver a hacer otra pregunta. ¿Cómo estás, Javier? Buenos días a todos los que nos acompañan en este webinar. Súper interesante lo que nos has mostrado durante todas estas sesiones y yo en especial tengo una pregunta respecto a enfocada a la realidad económica del Ecuador. Tú también eres ecuatoriano y conoces que nosotros acá manejamos el dólar como moneda de transacción. Y ha habido una discusión muy interesante sobre la fortaleza de la moneda respecto a otras monedas, fiat en este caso, mientras que vemos que en el mundo se va adoptando estas nuevas formas de pago basadas en criptografía o en criptomonedas, y quisiera conocer tu criterio sobre cómo podríamos tener una transición de la moneda física, el dólar físico, a una moneda digital, que puede tranquilamente ser una moneda digital basada en criptografía, que es el dólar, como existen dólar virtual, ¿no es cierto? Hay los stablecoins que pueden tranquilamente suplir esta necesidad de mantener una moneda local fuerte como es el dólar, pero con las bondades de tenerlo en el mundo digital. Quisiera conocer tu criterio sobre eso. Muchísimas gracias, Vladimir. Muchas gracias por la pregunta y un gusto. En efecto, específicamente para el caso ecuatoriano, al pensar que tiene una moneda, o digamos, no tiene una moneda propia, sino que se basa en una moneda como es el dólar. ¿Cuáles podrían ser los pasos desde un enfoque a una transición de una moneda virtual? Yo pienso que la primera cosa es poder dar la viabilidad de su uso si se quiere, incluir dentro del marco legal la utilización de monedas digitales como parte de las formas de pago. Quizá el ejemplo japonés me parece muy interesante de aplicación, porque desde esa perspectiva sería súper interesante que en los diferentes comercios pueda existir ya una facilidad y en las diferentes entidades financieras, etcétera, una facilidad de utilización de cierto tipo de monedas adicionales. Eso tal vez como paso número uno, como para poder entender cómo puede estar la difusión y el uso de esa moneda. Una vez que esa moneda sea utilizada de forma amplia y garantice o brinde seguridad a las personas de su uso, pues puedes ya empezar a implementar o llevar hacia tal vez una mayor fuerza o mayor priorización en el uso de esa moneda
versus el dólar, por ejemplo. Pienso que es un caminar hacia eso y dentro de ese caminar la primera parte es ampliar o abrir el acceso hacia el uso de diferentes monedas. Hoy por hoy, lo que se tiene en términos generales de regulación en diferentes partes es, no, las criptomonedas no son legales. Eso tiene, y lo que se hace es generar cierto tipo de temor a la ciudadanía sobre el uso de criptomonedas porque obviamente tienen consideraciones que no se conocen y no se saben cómo van a funcionar y ese desconocimiento genera preocupación, por supuesto, porque también hay casos donde se conoce que en cambio pueden ser utilizados para cosas que no son legales como tal, pero tal vez el dar el paso hacia una utilización como para poder empezar a experimentar y dar mayor tranquilidad a la población sobre el uso de las monedas puede abrir la alternativa de empezar a conocerla más, vivirla más y después hacer una transición. Eso pensaría que podría ser como parte de esa aplicación. Luego tenemos otra pregunta. Dice, ¿podrías comentar algo sobre el desarrollo de la computación cuántica que puede dar al tratarse con la seguridad del blockchain? Ya, bueno, muchas gracias por esa pregunta. Ahí hay un punto interesante que son dos tecnologías correlacionadas, pero que digamos la una eh, correlacionadas pero distintas entre sí, ¿no es cierto? La computación cuántica, lo que estamos hablando es que el procesamiento de los computadores está dado a través de ciertos chipsets que se basan en gestión cuántica, ¿no es cierto? En gestión de estos átomos que están en cierto estado cuántico de funcionamiento y que nos permite hacer multiplicar de forma exponencial el procesamiento de cualquier computadora. Entonces, ese por un lado es la computación cuántica. Del otro lado, el blockchain es una tecnología de almacenamiento que está en diferentes nodos. ¿Cómo se conectan en sí? Cada nodo tiene un procesamiento. Entonces, yo podría tener una computación cuántica, ya un procesador cuántico de la computadora que estaría en una computadora que estaría en los diferentes nodos de blockchain. Ahora, la computación cuántica tiene características diferentes de programación para el funcionamiento de los sistemas operativos que trabajen en este tipo de procesamiento o procesadores cuánticos. Entonces, eso involucraría, no a nivel de la tecnología blockchain, pero sí a nivel de la tecnología del sistema operativo como tal, ciertos ajustes, y es posible que esos ajustes en el sistema operativo involucren ciertos ajustes en la tecnología para que calcen las capas de sistema operativo de procesamiento con la capa de almacenamiento de datos en nodos del blockchain como tal. Entonces, ¿qué hay de propuestas al respecto que ustedes podrían trabajarlo? Busquen en Google, tanto IBM como Google como Microsoft ya tienen disponibles pruebas de uso de codificación de computadores cuánticos. Entonces, si en Google ponen IBM, pruebas de computador cuántico, ustedes van a poder acceder, sea en IBM, sea en Google o sea en Microsoft, a un acceso virtual sobre computadores cuánticos que ya están operando, a los cuales brindan el acceso para que el usuario pueda conectarse y pueda empezar a experimentar cómo es la codificación de sistemas operativos o de aplicaciones dentro de un computador cuántico. Una vez hecha esa experimentación, ese trabajo, la siguiente parte es, claro, ahora que sé cómo funciona, puedo hacer los ajustes para validar que la tecnología blockchain conecte en el almacenamiento de datos muy bien contra este procesamiento y este sistema operativo. Carla González pregunta, ¿es necesario un ministerio TIC para poder regular este tipo de contratos inteligentes? Si se quiere, no te puedo dar, porque va a depender de cómo defina cada país esa definición de quién es responsable de qué. Pero ahí existen diferentes actores, ¿no? Es un tema que tiene que ver con economía, pero tiene que ver con comercio electrónico, pero también tiene que ver con tecnología como tal. Entonces, cada país debe establecer cuál va a ser el ente rector de esto que permita ver. Si queremos verlo desde una perspectiva tal vez global, el contrato inteligente es una gestión entre dos partes de un acuerdo que debe cumplirse. Utiliza una tecnología para ello, pero finalmente es un contrato como tal, un contrato con una tecnología de blockchain, por decirlo de alguna forma. Entonces, tal vez la entidad que debe hacerse cargo al respecto es la entidad que maneja el tema de gestión de comercio como tal.
Eso sí, ¿qué necesita esta entidad para poder definir la regulación sobre contratos inteligentes o regular esta definición de contratos inteligentes? Necesita tener un conocimiento tecnológico de cómo funciona la tecnología y cómo debería aplicarse para poder dictar eso. Y en ese sentido, podría inclusive apalancarse en un ministerio TIC que le dé las guías de uso o que le dé cierto tipo de asesoramiento para que la parte de gestión de comercio puede identificar cuáles serían las condiciones de esto. José Luis Torres comenta si es que consideran viable aplicar blockchain en Latinoamérica cuando no hemos podido superar los procesos eleccionarios, es decir, ni un voto electrónico para garantizar el dinero. Y yo pienso que existen dos alternativas, ¿no? La una podríamos decir, bueno, estamos muy tarde o es muy difícil porque hay muchas barreras. Del otro lado, es posible también decir que estamos en un punto donde ya tenemos el siguiente nivel tecnológico, aunque en las anteriores hemos podido tal vez estar muy tarde, muy rezagados y muy atrasados. Por decirlo así, digamos, solo por dar un ejemplo, digamos, a nivel tecnológico tal vez decimos, hoy tenemos un teléfono antiguo de baja gama súper desactualizado y no ha cumplido con los requisitos que teníamos. Podemos, en este caso, hacer una transición hacia aplicar la nueva tecnología del nuevo modelo de smartphone que existe actualmente. Y la respuesta es, finalmente sí podemos. El punto es que tengamos el personal que esté listo para poder tomar ese nuevo smartphone y aplicarlo y ejecutarlo adecuadamente. Quizá más bien el tema sería, antes de, o más bien la consulta sería, ¿qué tan viable es ya aplicar las consideraciones tecnológicas necesarias para que el talento humano que hay en los diferentes países ya tenga la mentalidad necesaria de aplicar este nuevo tipo de consideraciones? Y ahí tal vez es donde está el reto, más allá de aplicar la nueva tecnología como y finalmente, Vladimir comenta, considero que normativas armonizadas a nivel regional nos pueden ayudar a fortalecer la creación de una red blockchain regional que nos ayuden a resolver asuntos públicos, identificación, votación y comercio internacional. Totalmente de acuerdo. Si pudiéramos, finalmente la unión hace la fuerza y sería mucho más ágil y rápido trabajar en conjunto en un acuerdo global. El problema de eso normalmente suele ser que cada país puede tener sus propias visiones y eso podría afectar. Si es que pudiéramos desarrollar en conjunto algún tipo de iniciativa que nos permita en los diferentes países trabajar juntos para tener un único acuerdo global de gestión de este tipo de tecnologías y desarrollo a través del blockchain, podríamos estar acelerando y mejorando en todo tipo de aspectos. Y no sé si es que tienen alguna otra pregunta adicional. Les agradezco nuevamente por su tiempo, por haber estado presentes en todos estos webinars. Así es un gusto estar con ustedes en el curso y bueno, seguimos en contacto. Muchísimas gracias y que tengan un muy buen día. Buen día, ingeniero. Muchas gracias a todos por su participación, muy amable. Gracias. Hasta luego.